¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué hacer o cómo avanzar en tu vida? ¿Te has encontrado buscando respuestas en lugares equivocados, esperando encontrar la sabiduría que te haga tomar decisiones acertadas? Y si te dijera que existe un versículo poderoso en la Biblia, revelado por Jesús, que tiene el poder de otorgarte una sabiduría profunda y transformadora? Un versículo que muchos pasan por alto, pero que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la vida y la forma en que enfrentas tus problemas. Este no es un simple consejo ni una enseñanza común. Es una clave divina, un mensaje directo de Jesús que puede abrir los ojos de tu corazón y mostrarte el camino hacia una vida más plena y sabia. A través de este versículo puedes recibir la orientación que tanto has buscado, una sabiduría que solo proviene de lo alto, que no depende de la lógica humana, sino de una comprensión espiritual. La sabiduría que descubrirás hoy es mucho más que conocimiento. Es una revelación que cambiará la forma en que entiendes las dificultades de la vida. A medida que avanzamos en este video, descubrirás cómo este versículo tiene el poder de iluminar tus decisiones y ayudarte a encontrar paz en medio de las tormentas. Pero, para obtenerlo, necesitas quedarte hasta el final, ya que al final compartiré contigo una clave que desbloqueará una bendición especial en tu vida. Antes de continuar, te invito a comentar algo relacionado con este tema, como «Estoy listo para recibir sabiduría de Dios». Este pequeño gesto es un acto de fe que puede tocar muchas vidas, y tu participación ayudará a que más personas encuentren respuestas a sus preguntas. Además, dale me gusta al video, porque así estarás ayudando a que esta palabra llegue a más corazones necesitados. No olvides suscribirte, porque esta es solo una de las muchas enseñanzas que tenemos preparadas. Al hacerlo, te unes a esta comunidad de fe y juntos podremos seguir descubriendo las claves para una vida transformada. Ahora, empecemos este viaje y prepárate para recibir la sabiduría que cambiará tu vida. Capítulo 2. La sabiduría que Jesús promete. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos invita a un camino hacia la sabiduría que, si la tomamos, puede transformar radicalmente nuestra vida. Pero, ¿qué significa realmente esta sabiduría? Y, más importante aún, ¿cómo podemos alcanzarla en medio de nuestros desafíos cotidianos? En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7, Jesús nos hace una promesa increíble. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es un versículo lleno de esperanza, pero ¿qué significa realmente pedir sabiduría? La sabiduría divina no es algo que podamos simplemente obtener a nuestro modo. Requiere un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere darnos, incluso si esa sabiduría desafía nuestra manera de ver las cosas. La sabiduría que nos promete Jesús es algo mucho más grande que los simples consejos de la vida cotidiana. No se trata de hallar soluciones rápidas o respuestas superficiales, sino de una comprensión profunda que viene de la mente de Dios, algo que solo Él puede revelarnos. Este tipo de sabiduría nos permite ver las situaciones no solo desde nuestra perspectiva limitada, sino a través de los ojos de Dios, con un entendimiento eterno. Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras ver todo lo que te rodea con los ojos de Jesús. Las dificultades y los desafíos que enfrentas todos los días podrían verse desde una nueva luz, con la paz y la seguridad de que no estás solo. ¿Te imaginas tomar decisiones no basadas en tus propias fuerzas o en lo que piensan los demás, sino en una guía divina que te lleva directamente a lo que es mejor para ti? Sin embargo, hay una condición importante para recibir esta sabiduría. Debemos ser humildes.
La sabiduría de Dios está disponible para todos, pero solo aquellos que reconocen su necesidad de ella pueden recibirla plenamente. Si creemos que ya sabemos todo, si nos confiamos demasiado en nuestras propias capacidades, entonces cerramos la puerta a esa revelación que podría cambiarlo todo. Este versículo nos llama a buscar más que conocimiento. Nos llama a tener una mente y un corazón abiertos para lo que Dios quiere enseñarnos. No es una sabiduría que se recibe de inmediato, sino que se revela a aquellos que buscan con persistencia y fe. Es un viaje que empieza con el primer paso de pedir, pero solo con el tiempo y la paciencia veremos la verdadera profundidad de la sabiduría que Dios quiere darnos. La pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso? ¿Estás dispuesto a pedir sabiduría a Dios, aun cuando su respuesta pueda desafiar tu entendimiento? En los siguientes capítulos exploraremos cómo esta sabiduría se aplica a las pruebas y tribulaciones de la vida. Descubriremos ejemplos bíblicos de cómo las personas que buscaban la sabiduría de Dios cambiaron sus vidas para siempre. Pero más importante aún, veremos cómo tú también puedes aplicar esta sabiduría divina para transformar tu camino. Capítulo 3. La sabiduría en los momentos de prueba 1. De los momentos más reveladores para recibir sabiduría divina es cuando nos enfrentamos a las pruebas más difíciles de la vida. Jesús nos enseña que a través del sufrimiento se puede encontrar un entendimiento más profundo de nosotros mismos y de la voluntad de Dios. En el libro de Santiago 1:5 se nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una promesa poderosa, pero implica una verdad fundamental. Las pruebas y las dificultades no son obstáculos para la sabiduría, sino oportunidades para buscarla de manera más intensa. ¿Cómo podemos recibir esta sabiduría en tiempos de angustia? La clave está en reconocer que nuestras dificultades no son solo un castigo o un azar, sino momentos divinos en los que Dios está trabajando en nosotros. Muchas veces, la sabiduría de Dios no se manifiesta en momentos de calma, sino en medio de las tormentas de la vida. Y es precisamente en esos momentos, cuando todo parece perdido, que Él nos invita a clamar a Él para obtener entendimiento. Imagina por un momento que cada vez que enfrentas una dificultad, en lugar de hundirte en la desesperación, decidieras buscar la sabiduría que Dios tiene para ti. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva? ¿Cómo podrías transformar ese dolor en un proceso de crecimiento espiritual? La sabiduría de Dios tiene el poder de darte paz incluso en las pruebas más duras, porque te permite ver el propósito divino detrás de cada circunstancia. Sin embargo, este proceso no es automático. Debemos estar dispuestos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes, no solo para recibir la sabiduría de Dios, sino también para entender que a veces su respuesta puede no ser lo que esperábamos. Puede ser un cambio en nuestra perspectiva, un entendimiento más profundo de su voluntad, o incluso la fortaleza para enfrentar lo que está por venir. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que pasaron por dificultades extremas y, al final, recibieron la sabiduría divina para superarlas. Job, por ejemplo, enfrentó una pérdida tremenda, pero en medio de su sufrimiento llegó a comprender algo fundamental: que la sabiduría de Dios no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana, pero siempre tiene un propósito eterno. Que te quiero invitar a hacer es reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu vida hoy. En lugar de ver las pruebas como un obstáculo, ¿cómo puedes verlas como una oportunidad para acercarte más a Dios y recibir la sabiduría que Él desea darte? Esta es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar.
Y lo más poderoso es que la sabiduría divina está a nuestro alcance si estamos dispuestos a pedirla. En los próximos capítulos profundizaremos en cómo aplicar esta sabiduría práctica para superar los obstáculos que enfrentamos. Hablaremos de cómo podemos tomar decisiones más sabias, cómo nuestra fe puede crecer a través de la sabiduría y cómo, al seguir este camino, podemos encontrar una paz que trasciende todo entendimiento. Pero antes de continuar, quiero que pienses en una prueba o dificultad que estás enfrentando actualmente. ¿Cómo podrías abordarla buscando la sabiduría de Dios en lugar de depender solo de tus fuerzas? Este es el primer paso hacia una vida llena de propósito y sabiduría divina. Comenta: Señor, recibo sabiduría en mi vida como una declaración de fe, creyendo que Dios está guiando cada uno de tus pasos. Capítulo 4. La sabiduría que transforma la vida cotidiana. El siguiente paso para comprender la sabiduría de Dios es aprender a aplicarla en nuestra vida cotidiana. Muchos se preguntan: ¿cómo puede la sabiduría divina afectar mi trabajo, mis relaciones o mis decisiones diarias? Y la respuesta es clara. La sabiduría de Dios no es solo algo que buscamos en momentos de crisis, sino que debe ser un principio que guíe todos los aspectos de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6, la Escritura dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es una invitación a entregar todos los aspectos de nuestra vida a Dios, incluso los más pequeños. A veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por nuestra cuenta que olvidamos que Dios quiere guiarnos en cada paso que damos, no solo en los grandes momentos de decisión. La sabiduría divina tiene el poder de transformar cómo vemos nuestras rutinas diarias. Imagina si, al despertar cada mañana, oraras pidiendo sabiduría para todo lo que harás ese día. ¿Cómo cambiaría tu enfoque hacia el trabajo, la familia, las decisiones cotidianas? Si todo lo que haces es guiado por la sabiduría que viene de Dios, cada aspecto de tu vida puede reflejar su propósito divino. Al buscar la sabiduría divina, comenzamos a ver nuestras interacciones con los demás desde una nueva perspectiva. Ya no reaccionamos a las personas basados solo en nuestras emociones, sino que respondemos con compasión, paciencia y discernimiento. Incluso en situaciones difíciles o tensas, la sabiduría divina nos permite encontrar la paz y la calma que necesitamos para navegar esos momentos. Esto también se extiende a nuestras decisiones. En lugar de tomar decisiones apresuradas o basadas en lo que parece ser lo más fácil o conveniente, buscamos primero la dirección de Dios. La sabiduría divina nos da la claridad de ver lo que es correcto, no solo lo que es conveniente. Nos da la capacidad de tomar decisiones que no solo son sabias, sino que también nos acercan más a Él. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Salomón, quien, al ser rey de Israel, pidió sabiduría a Dios por encima de riquezas o poder. En 1 Reyes 3:9, Salomón le pidió a Dios: dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal. Salomón reconoció que la sabiduría divina era lo que verdaderamente necesitaba para gobernar bien y servir a Dios y a su pueblo. Y como resultado, Dios le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Al igual que Salomón, nosotros debemos reconocer que la sabiduría de Dios es el mayor bien que podemos obtener. Es una sabiduría que se manifiesta en lo práctico, en nuestras decisiones laborales, en cómo tratamos a los demás y en cómo manejamos nuestros recursos y tiempo. Imagina un día en el que cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada acción que realizas,
está guiada por la sabiduría divina. No se trata de ser perfecto, sino de reconocer que, al permitir que Dios guíe nuestras vidas, podemos vivir con propósito y claridad, tomando decisiones que nos acerquen a Él. En los próximos capítulos exploraremos más sobre cómo esta sabiduría afecta las relaciones interpersonales y cómo, al vivir sabiamente, podemos ser un testimonio para los demás. Veremos ejemplos de cómo personas en la Biblia aplicaron esta sabiduría para cambiar su entorno y cómo tú también puedes hacer lo mismo. Pero antes de seguir, piensa en una área de tu vida cotidiana donde podrías aplicar la sabiduría de Dios de manera más activa. ¿Es en tu trabajo, en tu hogar, en tus relaciones con los demás? Este es el comienzo de una nueva forma de vivir, una vida llena de sabiduría divina. Capítulo 5. La sabiduría que construye relaciones fuertes. Las relaciones interpersonales son un área clave donde la sabiduría divina puede hacer una diferencia transformadora. Todos enfrentamos conflictos, malentendidos y desafíos en nuestras interacciones diarias, ya sea con nuestra familia, amigos o compañeros de trabajo. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de Dios para construir relaciones más fuertes, llenas de amor, respeto y entendimiento mutuo? En Proverbios 15:1 encontramos una clave poderosa. La respuesta suave quita la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. Esta pequeña frase contiene un principio profundo sobre cómo nuestras palabras y actitudes pueden cambiar el curso de una relación. Muchas veces, nuestras reacciones impulsivas y nuestra falta de sabiduría en el momento de un conflicto solo agravan la situación. Sin embargo, la sabiduría divina nos invita a ser pacientes, a responder con calma y a buscar la reconciliación. Cuando hablamos de sabiduría en las relaciones, no solo se trata de lo que decimos, sino también de cómo escuchamos. La sabiduría divina nos da la capacidad de escuchar de manera activa, entendiendo no solo las palabras, sino también el corazón de la otra persona. A menudo, lo que se necesita no es una respuesta inmediata, sino un espacio para que la otra persona se exprese, para que podamos ver más allá de las emociones momentáneas y comprender su perspectiva. Un ejemplo claro de esto en las Escrituras se encuentra en la vida de Jesús, quien siempre mostraba sabiduría al tratar con las personas, incluso cuando eran difíciles de tratar. Un buen ejemplo de esto es cuando Jesús interactuó con la mujer adúltera en Juan 8:7. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con una trampa, Jesús no respondió con juicio, sino con una respuesta llena de sabiduría. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta respuesta, cargada de compasión y discernimiento, no solo resolvió el conflicto, sino que también ofreció una oportunidad para la reflexión y el perdón. La sabiduría divina nos invita a ser como Jesús en nuestras relaciones. Nos desafía a no reaccionar impulsivamente, sino a responder con amor y entendimiento. Nos enseña que la paz en nuestras relaciones no proviene de siempre tener la razón, sino de ser humildes, de escuchar antes de hablar y de buscar soluciones que construyan puentes, no muros. Además, la sabiduría en las relaciones no solo se trata de cómo manejamos los conflictos, sino también de cómo cultivamos relaciones saludables. Esto incluye aprender a perdonar, a ser pacientes, a ser generosos con nuestra gratitud y a ofrecer apoyo sin esperar nada a cambio. La sabiduría divina nos da la capacidad de ver el potencial de cada persona, de tratar a los demás con dignidad y de construir una comunidad de amor y respeto. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si pudieras aplicar estos principios sabios todos los días. En lugar de responder con ira o frustración, elegirías la paz y la comprensión.
En lugar de juzgar, optarías por la empatía. En lugar de buscar la venganza, buscarías la reconciliación. Este tipo de sabiduría no solo fortalece nuestras relaciones personales, sino que también nos permite ser un testimonio del amor de Dios en el mundo. Al vivir con sabiduría en nuestras relaciones, podemos ser un reflejo de la paz y la gracia de Jesús para los demás. En los siguientes capítulos exploraremos cómo aplicar esta sabiduría en la toma de decisiones importantes, cómo superar los momentos de soledad y dolor con la sabiduría divina, y cómo vivir una vida que refleje verdaderamente el amor y la voluntad de Dios. Antes de continuar, te invito a reflexionar sobre una relación en tu vida que necesite sabiduría divina. ¿Cómo podrías aplicar estos principios en esa relación para traer paz y comprensión? Este es el poder transformador de la sabiduría que Jesús ofrece y está disponible para ti ahora mismo. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Si este video sobre cómo Jesús reveló el versículo poderoso que traerá sabiduría a tu vida fue de bendición para ti y crees que otras personas necesitan escuchar y vivir según la sabiduría divina, haz lo siguiente ahora mismo. Comenta: Señor, confío en tu sabiduría para mi vida, como una declaración de fe, creyendo que Dios está guiando cada uno de tus pasos. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan recibir esta palabra de sabiduría y propósito divino. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual y tu comprensión de la voluntad de Dios. Dios ya te ha hablado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar y vivir según su sabiduría? Capítulo 6. La sabiduría que supera el dolor y la soledad. Uno de los momentos más desafiantes en la vida es cuando nos enfrentamos a la soledad y al dolor. Ya sea por la pérdida de un ser querido, una ruptura dolorosa, o la sensación de estar atrapado en una situación que parece no tener salida, todos pasamos por momentos en los que la soledad y el dolor parecen abrumarnos. Pero, ¿cómo puede la sabiduría de Dios ayudarnos a superar estos momentos difíciles? La sabiduría divina tiene el poder de transformar incluso el dolor más profundo. En el libro de Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que, aunque nos sintamos solos o abandonados, Dios nunca nos deja. La sabiduría divina nos enseña que, a pesar del sufrimiento, podemos encontrar consuelo y fortaleza en su presencia. La clave para superar el dolor no está en ignorarlo o tratar de reprimirlo, sino en permitir que Dios transforme esa experiencia en algo que nos acerque más a Él. La sabiduría divina nos invita a ver el dolor no solo como una tragedia, sino como una oportunidad para crecer, para acercarnos a Dios de una manera más profunda. Cuando nos sentimos perdidos, Dios usa esos momentos para revelarnos aspectos de su carácter que no podríamos entender en tiempos de tranquilidad. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esta sabiduría nos muestra que el dolor que experimentamos no es en vano. A través de nuestras propias dificultades, podemos aprender a ser consoladores para los demás, compartiendo con ellos la sabiduría y el consuelo que Dios nos ha dado. Él
Sufrimiento es una experiencia universal, pero la sabiduría divina nos permite abordarlo con una perspectiva diferente. Nos enseña a no ver la tristeza como un fin, sino como una parte del proceso de sanación. Con la sabiduría de Dios, aprendemos que el dolor no tiene la última palabra. Dios, en su infinita sabiduría, transforma nuestro sufrimiento en una plataforma para su gloria y para nuestra restauración. Una de las enseñanzas más poderosas de la sabiduría divina en momentos de dolor se encuentra en la vida de Jesús. En el jardín de Getsemaní, Jesús experimentó una angustia profunda, tan intensa que sudó gotas de sangre. Sin embargo, en ese momento de dolor extremo, Él se sometió a la voluntad del Padre, diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. La sabiduría divina no siempre nos lleva a escapar del sufrimiento, sino a atravesarlo con fe, sabiendo que Dios tiene un propósito incluso en medio del dolor. ¿Cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu vida? En lugar de huir del dolor o tratar de evitarlo a toda costa, ¿estás dispuesto a entregarlo a Dios y permitir que Él lo use para tu bien? La sabiduría divina te permite ver el sufrimiento desde una perspectiva eterna, sabiendo que, al final, todo dolor será redimido por la gloria de Dios. En los próximos capítulos veremos cómo la sabiduría divina puede ayudarte a tomar decisiones importantes en momentos de crisis y cómo esta sabiduría puede ser la clave para encontrar una paz duradera. Descubriremos cómo vivir con un propósito divino, incluso en los momentos más oscuros, y cómo la sabiduría de Dios puede guiarnos hacia una vida de victoria. Pero antes de continuar, te invito a reflexionar sobre cómo el dolor y la soledad que has experimentado en tu vida pueden ser usados por Dios para acercarte más a Él. ¿Cómo puedes encontrar consuelo en su sabiduría en este momento? Capítulo 7. La sabiduría en la toma de decisiones importantes. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos es tomar decisiones importantes que afectarán el curso de nuestras vidas. Ya sea que estemos considerando una nueva oportunidad de trabajo, una decisión en nuestras relaciones o un cambio de dirección en la vida, siempre nos encontramos en momentos de incertidumbre. La pregunta es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios? La sabiduría divina es la clave para tomar decisiones sabias. En Santiago 1:5, Dios nos invita a pedir sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos asegura que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará generosamente. Sin embargo, la sabiduría divina no solo se trata de hacer lo que parece correcto en el momento, sino de buscar la dirección de Dios en cada paso de nuestro camino. Cuando enfrentamos decisiones cruciales, es fácil quedar atrapado por nuestras emociones, deseos personales o las opiniones de los demás. A veces, la presión de tomar una decisión nos lleva a actuar rápidamente, sin considerar completamente las consecuencias. Pero la sabiduría divina nos invita a ser pacientes, a discernir la voluntad de Dios a través de la oración, la reflexión y el consejo sabio de otros creyentes. Un ejemplo de cómo la sabiduría divina puede guiarnos en la toma de decisiones lo encontramos en el relato de Salomón, quien, al ser coronado rey de Israel, pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder. En 1 Reyes 3:9, Salomón oró: «Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal». Su pedido fue escuchado por Dios, quien le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Este acto
de humildad de Salomón muestra que cuando pedimos sabiduría con un corazón sincero, Dios no solo nos guía, sino que también nos bendice con más de lo que podemos imaginar. La sabiduría divina nos ayuda a distinguir entre lo que es temporal y lo que es eterno. Nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y nos da la claridad para tomar decisiones que honren a Dios y nos acerquen a su propósito para nuestras vidas. Tomar decisiones sabias no significa que siempre tomaremos el camino fácil o que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que cada paso será guiado por una dirección divina que nos llevará al lugar que Dios ha preparado para nosotros. A lo largo de la vida, las decisiones que tomamos pueden tener un impacto duradero en nuestro futuro. Desde las decisiones más grandes, como a quién casarse o qué carrera seguir, hasta las más pequeñas, como cómo reaccionar ante una crítica o un conflicto, cada elección puede ser una oportunidad para vivir conforme a la sabiduría de Dios. Y lo más increíble es que Dios no solo nos guía en los momentos más cruciales, sino también en los detalles diarios de nuestra vida. La sabiduría divina no se trata de una única respuesta definitiva, sino de un proceso continuo de búsqueda y obediencia. Cada vez que pedimos a Dios que guíe nuestras decisiones, estamos mostrando nuestra confianza en Él y nuestra disposición para seguir su voluntad. Esta es la verdadera esencia de la sabiduría divina, un camino de dependencia total de Dios, sabiendo que su plan para nosotros es siempre mejor que cualquier cosa que podamos planear por nosotros mismos. En los próximos capítulos veremos cómo aplicar esta sabiduría no solo en las decisiones individuales, sino en el liderazgo y en la influencia que podemos tener sobre otros. Aprenderemos cómo ser sabios en nuestra manera de guiar a los demás y cómo utilizar la sabiduría para ser una luz en medio de las tinieblas. Antes de seguir, reflexiona sobre una decisión importante que estás enfrentando en tu vida en este momento. ¿Cómo puedes buscar la sabiduría de Dios para tomar la decisión correcta? Este es el comienzo de una vida guiada por la sabiduría divina, y con cada decisión que tomas, te acercas más a cumplir el propósito de Dios para ti. Capítulo 8. La sabiduría que guiará. Tu liderazgo Él. Liderazgo es una responsabilidad enorme y muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que necesitamos tomar decisiones difíciles que afectarán a otras personas. Ya sea en el ámbito familiar, laboral o incluso dentro de la iglesia, la sabiduría divina es esencial para liderar de una manera justa, compasiva y efectiva. En Proverbios 11:14, la Biblia nos dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros está la victoria. Este versículo resalta la importancia de la sabiduría en el liderazgo, no solo en la toma de decisiones personales, sino en la forma en que influimos en los demás. Como líderes, debemos buscar la sabiduría no solo para nuestro beneficio, sino para guiar a aquellos que nos rodean, de manera que podamos llevarlos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. El liderazgo sabio no se basa solo en el conocimiento o en la habilidad de dirigir, sino en la capacidad de escuchar a Dios y actuar según su voluntad. Al igual que Salomón, cuando asumió el liderazgo de Israel, debemos reconocer nuestra necesidad de sabiduría divina en cada paso que tomamos. Salomón, en 1 Reyes 3:9, pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Su solicitud fue escuchada, y Dios le otorgó la sabiduría más grande que jamás haya existido, además de riquezas y honor. Este acto de humildad y de dependencia de Dios es un modelo para todos los líderes. La sabiduría divina nos enseña que el liderazgo no se trata
de imponerse sobre los demás o de buscar poder, sino de servir con humildad y de guiar con compasión. En Mateo 20, 26, 28, Jesús nos recuerda que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta es la verdadera esencia del liderazgo cristiano: servir a los demás con amor y dedicación y buscar siempre el bienestar de aquellos a quienes lideramos. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría divina en nuestro liderazgo? En primer lugar, debemos recordar que no podemos liderar de manera efectiva si no buscamos la dirección de Dios. Él es quien nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones sabias, para escuchar a los demás y para guiarlos por el camino correcto. Debemos rodearnos de personas sabias, de consejeros que nos ayuden a ver las cosas desde diferentes perspectivas y nos brinden consejos alineados con la voluntad de Dios. En segundo lugar, la sabiduría divina nos permite liderar con empatía y amor. A menudo, los líderes enfrentan decisiones difíciles que afectan a las vidas de las personas. Sin embargo, con la sabiduría de Dios, podemos tomar decisiones que no solo sean justas, sino también llenas de misericordia. Un líder sabio no es alguien que solo toma decisiones basadas en lo que parece correcto desde un punto de vista humano, sino que busca siempre el bienestar y el crecimiento espiritual de los demás. Además, la sabiduría divina también implica reconocer nuestras limitaciones. No siempre tendremos todas las respuestas y no siempre seremos capaces de satisfacer todas las necesidades de aquellos a quienes lideramos. Sin embargo, al depender de Dios, podemos encontrar paz y confianza en el hecho de que Él nos guiará en el camino correcto. En los próximos capítulos exploraremos cómo el liderazgo sabio no solo afecta a quienes nos rodean, sino también cómo puede influir en el futuro de aquellos a quienes servimos. Aprenderemos cómo ser líderes que impactan de manera duradera, no solo en el mundo material, sino también en el reino espiritual. Pero antes de continuar, quiero que pienses en cómo puedes aplicar la sabiduría de Dios en tu liderazgo. Ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en tu comunidad, cómo puedes liderar con humildad y buscar la dirección divina en cada decisión. Capítulo 9. La sabiduría que fortalece tu fe en los momentos de crisis. La vida está llena de crisis, ya sean personales, familiares o incluso espirituales. Todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe parece tambalear, en los que las pruebas se sienten demasiado grandes para sobrellevarlas. Pero en medio de estos desafíos, la sabiduría divina tiene el poder de fortalecer nuestra fe y guiarnos a través de la tormenta. En el libro de Santiago 1, 2, 4, la Biblia nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Este versículo nos muestra que las crisis, aunque dolorosas, pueden ser momentos de crecimiento espiritual. La sabiduría divina nos ayuda a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades para que nuestra fe sea perfeccionada y nuestra dependencia de Dios sea fortalecida. Cuando atravesamos una crisis, es fácil caer en la desesperación y la ansiedad, pensando que no hay solución o que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando detrás de las escenas, perfeccionando nuestra fe y preparándonos para lo que viene. Esta sabiduría nos permite entender que las crisis no son el final de nuestra historia, sino solo un capítulo en un plan mucho más grande y más glorioso que Dios tiene para nuestras vidas.
En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La sabiduría divina nos da una perspectiva eterna sobre nuestras crisis. Aunque las dificultades que enfrentamos pueden parecer insuperables en el momento, la sabiduría que viene de Dios nos permite verlas a través de los ojos de la eternidad, sabiendo que lo que sufrimos aquí es temporal y que hay una gloria futura que nos espera. La fe, cuando está fortalecida por la sabiduría de Dios, no es una fe que huye de los problemas, sino una fe que enfrenta los desafíos con la certeza de que Dios está en control. La sabiduría divina nos da la capacidad de mantener la paz en medio de la tormenta, de confiar en que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. En lugar de desesperarnos, aprendemos a esperar pacientemente, sabiendo que Dios nos está transformando a través de la prueba. Jesús mismo nos da un ejemplo de cómo enfrentar las crisis con sabiduría en el momento más difícil de su vida, en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:42, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de la angustia y el sufrimiento que enfrentaba, Jesús buscó la voluntad de su Padre, confiando en que la sabiduría divina y el plan eterno de Dios prevalecerían incluso en su momento de mayor aflicción. La sabiduría divina no solo nos fortalece en los momentos de crisis, sino que nos enseña a abrazar el proceso de sanación y crecimiento que Dios está llevando a cabo en nosotros. En lugar de buscar respuestas rápidas o intentar huir del sufrimiento, aprendemos a someternos a la voluntad de Dios, confiando en que su sabiduría nos llevará a través de la tormenta hacia un lugar de paz y restauración. En los próximos capítulos veremos cómo esta sabiduría se manifiesta no solo en momentos de crisis, sino en cómo podemos aplicar esta fortaleza para vivir una vida llena de propósito. Veremos cómo la fe fortalecida por la sabiduría divina puede abrir puertas a nuevas oportunidades y cómo podemos compartir esta sabiduría con otros que están pasando por momentos difíciles. Antes de seguir, quiero que pienses en un desafío o crisis que estés enfrentando ahora mismo. ¿Cómo puedes ver esta situación a través de los ojos de la sabiduría divina? ¿Cómo puedes permitir que esta crisis fortalezca tu fe y te acerque más a Dios? Capítulo 10. La sabiduría que te lleva a la abundancia espiritual. Cuando hablamos de abundancia, muchas veces pensamos en prosperidad material o en riquezas terrenales. Sin embargo, la verdadera abundancia que Jesús nos ofrece no se encuentra en lo que poseemos, sino en la sabiduría divina que transforma nuestra vida interior. Esta abundancia espiritual es la que nos permite vivir con paz, gozo y propósito, independientemente de nuestras circunstancias externas. En Juan 10:10, Jesús nos promete: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no es algo que se mide en términos materiales, sino en la paz y la satisfacción que provienen de vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría divina nos guía a una vida rica en propósito, en conexión con Dios y en servicio a los demás. La sabiduría de Dios nos enseña que la verdadera abundancia comienza cuando aprendemos a confiar plenamente en Él y a depender de su provisión. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La sabiduría divina nos lleva a entender que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomoda de la manera correcta.
La abundancia que experimentamos no proviene de acumular riquezas, sino de vivir conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Esta abundancia espiritual también se refleja en nuestras relaciones con los demás. A medida que crecemos en sabiduría, somos capaces de amar más profundamente, perdonar con más facilidad y servir con un corazón más generoso. La verdadera abundancia no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos y cómo impactamos la vida de quienes nos rodean. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio del amor y la gracia divina, y eso es lo que realmente produce abundancia. En Proverbios 4:7 encontramos una clave para alcanzar esta abundancia. La sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este versículo subraya la importancia de la sabiduría como el cimiento de toda abundancia verdadera. Sin sabiduría, cualquier riqueza material o éxito temporal se desvanecerá rápidamente. Sin embargo, la sabiduría divina tiene un valor eterno, y es ella la que nos lleva a una vida abundante, llena de paz, gozo y propósito. La sabiduría divina también nos enseña a reconocer lo que realmente importa. A menudo, estamos tan enfocados en la búsqueda de cosas materiales o en el cumplimiento de nuestros deseos personales que olvidamos lo que realmente nos da satisfacción. La sabiduría nos ayuda a discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo que es superficial y lo que es profundamente significativo. Al buscar primero el reino de Dios, descubrimos una abundancia espiritual que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. Este tipo de abundancia es más que una promesa futura, es una realidad presente. Vivir con la sabiduría divina es vivir en una abundancia que trasciende las circunstancias, que no depende de tener más, sino de ser más paciente, ser más amoroso, ser más sabio. La verdadera abundancia comienza cuando permitimos que la sabiduría de Dios transforme nuestra vida y nos conduzca hacia un propósito más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. En los próximos capítulos veremos cómo esta abundancia espiritual nos lleva a ser testigos de la gracia de Dios en el mundo, cómo podemos vivir con una fe que inspire a otros y cómo, al vivir de acuerdo con la sabiduría divina, nuestra vida puede ser una fuente de luz para aquellos que nos rodean. Antes de continuar, quiero que pienses en cómo la sabiduría divina ha traído abundancia a tu vida, no en términos materiales, sino en términos espirituales. ¿Cómo puedes seguir buscando primero el reino de Dios y su justicia en tu vida diaria? Este es el camino hacia una vida de verdadera abundancia. Capítulo 11. La sabiduría que transforma tu entorno. La sabiduría divina no solo impacta nuestra vida interior, sino que también tiene el poder de transformar nuestro entorno. Cuando vivimos según la sabiduría que proviene de Dios, no solo cambiamos nosotros mismos, sino que también influimos en las personas y situaciones que nos rodean. La sabiduría divina tiene el poder de crear un impacto duradero en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo, mostrando el amor y la paz de Dios en un mundo que tanto los necesita. En Proverbios 2:6 se nos recuerda: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios no solo nos da sabiduría para nuestra vida personal, sino también para ser una influencia positiva en el mundo. Esta sabiduría nos permite ver las situaciones con los ojos de Dios y actuar con discernimiento en medio de los desafíos que enfrentamos. Imagina cómo cambiarían tus relaciones si actuamos con sabiduría divina en todo lo que hacemos. La sabiduría de Dios nos enseña a ser pacientes, compasivos y justos, lo cual
puede tener un impacto profundo en nuestra familia, amigos y colegas. Cuando respondemos con sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos crear un entorno de paz y armonía, donde las personas se sienten valoradas y comprendidas. Un ejemplo de cómo la sabiduría divina puede transformar un entorno se encuentra en la vida de José, quien, a pesar de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos, utilizó la sabiduría que Dios le dio para prosperar incluso en situaciones adversas. En Génesis 41-46 vemos cómo José, al interpretar los sueños del faraón, le da sabiduría para enfrentar una grave crisis de hambre en todo el país. José no solo salvó su vida, sino que también salvó a su pueblo y a su familia. La sabiduría divina lo hizo una fuente de bendición, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. La sabiduría divina también nos permite ser luz en medio de la oscuridad. Jesús nos llama a ser luz del mundo en Mateo 5:14, y esta luz se manifiesta cuando vivimos de acuerdo con su sabiduría. En un mundo lleno de conflicto, divisiones y desesperación, la sabiduría divina nos capacita para ser pacificadores, para brindar esperanza y para inspirar a otros a caminar en la verdad. Además, la sabiduría de Dios nos ayuda a tomar decisiones que beneficien no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Nos da la capacidad de actuar con justicia y generosidad, de construir un entorno donde todos puedan prosperar. Esta sabiduría nos lleva a actuar con integridad, a ser responsables y a buscar siempre el bien común. Al aplicar esta sabiduría en nuestras vidas, nos convertimos en agentes de cambio, transformando nuestro entorno para que refleje más del reino de Dios. En los próximos capítulos veremos cómo esta sabiduría se extiende a las decisiones colectivas, como liderar a una iglesia o comunidad, y cómo podemos aplicar esta sabiduría para sanar las relaciones rotas y restaurar lo que se ha perdido. Pero antes de seguir, quiero que reflexiones sobre el entorno que te rodea. ¿Cómo puedes aplicar la sabiduría divina en tu familia, trabajo o comunidad? Este es el poder transformador de la sabiduría de Dios, que no solo cambia tu vida, sino que también cambia el mundo a tu alrededor. Capítulo 12. La sabiduría que abre puertas a nuevas oportunidades. A medida que buscamos vivir según la sabiduría divina, descubrimos que esta sabiduría tiene un poder increíble para abrir puertas a nuevas oportunidades en nuestras vidas. La sabiduría de Dios no solo nos guía en la toma de decisiones, sino que también nos prepara para aprovechar las oportunidades que Él pone en nuestro camino. Cuando seguimos su dirección, nos encontramos con puertas que de otro modo habríamos ignorado o perdido. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos un consejo vital. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La sabiduría divina nos lleva a un lugar de confianza total en Dios. Esta confianza no solo es emocional, sino práctica. Se manifiesta en nuestra disposición a seguir sus caminos y a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Cuando lo hacemos, Él promete dirigir nuestros pasos hacia oportunidades que nunca imaginamos. A menudo, la sabiduría divina nos lleva a lugares que no esperábamos. Nos ayuda a reconocer oportunidades que no estaban a la vista, a abrir puertas que pensábamos que estaban cerradas. La sabiduría de Dios nos da el discernimiento necesario para identificar cuándo y cómo aprovechar las oportunidades que Él pone ante nosotros. A veces, estas oportunidades pueden ser en áreas que nunca habíamos considerado, pero que bajo la dirección de Dios se convierten en una bendición. Un gran ejemplo de esto lo vemos en la vida de Esther. En el libro de Esther, ella se encuentra
En una situación que parece imposible, como una mujer judía en el reino persa, estaba en una posición vulnerable. Sin embargo, cuando Dios le dio la sabiduría para reconocer su oportunidad, ella aprovechó su posición para salvar a su pueblo. Esther 4:14 dice: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino para salvar a los judíos?». La sabiduría divina le permitió ver que su situación era una puerta abierta por Dios, y al caminar en esa sabiduría, Esther fue capaz de cambiar el destino de su nación. La sabiduría divina no solo abre puertas para el beneficio personal, sino que también puede ser la clave para servir a los demás. Nos enseña a ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y a reconocer cómo nuestras acciones pueden impactar a otros. Cuando caminamos con sabiduría, no solo nos encontramos con oportunidades para nosotros, sino también con oportunidades para bendecir a aquellos que nos rodean. En nuestras propias vidas, tal vez haya oportunidades que aún no hemos visto, puertas que están esperando ser abiertas por la sabiduría divina. Ya sea en el ámbito profesional, en nuestras relaciones personales o en nuestra vida espiritual, la sabiduría de Dios tiene el poder de abrir nuevas puertas que nos conducen hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Pero para aprovechar estas oportunidades, necesitamos tener un corazón dispuesto a confiar en Él, a seguir su dirección y a estar atentos a las puertas que Él abre. En los próximos capítulos, exploraremos cómo la sabiduría divina nos prepara no solo para aprovechar las oportunidades, sino también para ser sabios en cómo gestionarlas una vez que están abiertas. Aprenderemos cómo tomar decisiones con visión a largo plazo y cómo podemos ser fieles en pequeñas oportunidades para que Dios nos confíe mayores responsabilidades. Antes de continuar, quiero que pienses en una área de tu vida donde te gustaría ver nuevas oportunidades. ¿Cómo puedes pedirle a Dios sabiduría para reconocer y aprovechar esas puertas que Él tiene preparadas para ti? Recuerda que la sabiduría divina te guiará hacia lo que Él tiene para ti, abriendo oportunidades que solo Él puede ver. Capítulo 13. La sabiduría que nos enseña a vivir con propósito. Uno de los mayores regalos de la sabiduría divina es que nos enseña a vivir con propósito. Vivir con propósito no significa simplemente existir de un día para otro, sino entender que nuestras vidas tienen un propósito eterno y divino. La sabiduría de Dios nos da la visión necesaria para ver más allá de lo inmediato y nos ayuda a tomar decisiones que alineen nuestra vida con ese propósito. En Proverbios 19:21 encontramos una profunda verdad. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Aunque todos tenemos sueños, deseos y planes, solo cuando vivimos conforme a la sabiduría de Dios, nuestras vidas alcanzan el verdadero propósito que Él tiene para nosotros. La sabiduría divina nos enseña que nuestros planes no deben ser solo el resultado de nuestras ambiciones personales, sino que deben ser dirigidos por la voluntad de Dios. Vivir con propósito comienza con entender que cada aspecto de nuestra vida tiene un significado eterno, desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones, y cada decisión que tomamos, todo tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver en el momento. La sabiduría de Dios nos ayuda a descubrir cómo nuestras acciones diarias pueden ser parte de su plan divino, transformando lo ordinario en algo extraordinario. Un ejemplo de vivir con propósito a través de la sabiduría divina lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Pablo, antes de su conversión, vivió una vida llena de ambiciones personales y de logros terrenales. Sin embargo, después de encontrarse con Cristo, su vida adquirió un propósito completamente diferente. En Filipenses 3:8, Pablo dice:
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Para Pablo, vivir con propósito no era buscar éxito mundano, sino conocer a Cristo y vivir para su gloria. Esta sabiduría transformó su vida y su misión, llevando el mensaje del Evangelio a los rincones del mundo conocido. Cuando buscamos la sabiduría divina, comenzamos a ver que nuestra vida tiene un propósito mucho mayor que nuestras preocupaciones y deseos inmediatos. En vez de vivir por lo que podemos obtener de este mundo, comenzamos a vivir por lo que podemos dar al reino de Dios. La sabiduría nos enseña que nuestro propósito no está en lo que poseemos, sino en cómo usamos lo que tenemos para servir a los demás y glorificar a Dios. Vivir con propósito también implica vivir intencionalmente. No se trata solo de hacer cosas por hacer, sino de hacerlas con un propósito claro y consciente. La sabiduría divina nos permite tomar decisiones que nos acerquen más a cumplir ese propósito eterno. En cada paso que damos, la sabiduría nos guía para vivir con una visión clara, enfocada en lo que realmente importa y en lo que es eterno. En los próximos capítulos, veremos cómo esta sabiduría nos ayuda a ser fieles en cada etapa de nuestra vida, desde la juventud hasta la madurez, y cómo podemos aplicar esta sabiduría para mantenernos firmes en nuestro propósito incluso en tiempos de dificultad. Aprenderemos a vivir una vida que no solo es buena para nosotros, sino que también trae bendición a aquellos que nos rodean. Antes de continuar, quiero que reflexiones sobre el propósito que sientes que Dios tiene para ti. ¿Estás viviendo de acuerdo con esa visión? ¿Cómo puedes aplicar la sabiduría divina para tomar decisiones que te acerquen más a cumplir ese propósito en tu vida? Capítulo 14. La sabiduría que nos prepara para la eternidad. El propósito de vivir con sabiduría divina no solo tiene un impacto en nuestra vida aquí y ahora, sino que también nos prepara para la eternidad. La sabiduría de Dios no es solo para guiar nuestros pasos en esta vida, sino que también tiene la capacidad de prepararnos para la vida eterna con Él. A través de la sabiduría divina podemos entender cómo nuestras decisiones y acciones en este mundo tienen repercusiones eternas y cómo vivir sabiamente nos acerca más a la gloria que nos espera en el cielo. En Colosenses 3:2, la Biblia nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo resalta una clave importante de la sabiduría divina. Nuestra mente y corazón deben estar enfocados en lo eterno. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva celestial, donde las preocupaciones temporales y los logros terrenales ya no tienen el mismo peso. Cuando vivimos con esta sabiduría, nuestras decisiones no se basan solo en lo que es temporalmente gratificante, sino en lo que tiene un valor eterno. La sabiduría divina nos enseña que todo lo que hacemos aquí tiene un propósito eterno. En 1 Corintios 3, 12, 15, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestras obras serán probadas por fuego. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esta enseñanza nos anima a vivir nuestras vidas con una mente y un corazón puestos en la eternidad, sabiendo que nuestras acciones, motivaciones y decisiones serán probadas por el Señor. La sabiduría divina nos guía a construir nuestra vida sobre un fundamento sólido, el amor y la justicia de Dios. Al vivir con sabiduría, estamos invirtiendo en nuestro futuro eterno. Las decisiones que tomamos hoy, la forma en que tratamos a los demás, la obediencia a los mandamientos de Dios, todo esto tiene un impacto directo en nuestra recompensa eterna.
Vivir sabiamente es vivir con una perspectiva que va más allá de esta vida. Es vivir como si cada momento fuera una preparación para lo que está por venir y como si nuestras acciones de hoy fueran una inversión en nuestra eternidad con Dios. Un ejemplo de cómo la sabiduría divina prepara para la eternidad lo encontramos en las enseñanzas de Jesús en Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús nos invita a vivir con la sabiduría de lo eterno, a valorar las cosas que tienen un impacto duradero y a poner nuestro corazón en las realidades celestiales, no en las terrenales. Cuando tomamos decisiones sabias basadas en la eternidad, no solo estamos buscando la bendición de Dios para nuestras vidas, sino que también estamos alineando nuestras vidas con su voluntad eterna. Vivir sabiamente significa vivir con una visión del cielo, sabiendo que lo que hacemos aquí tiene un impacto en lo que experimentaremos en la presencia de Dios. A lo largo de nuestra vida, la sabiduría divina nos prepara para esta realidad eterna. Nos enseña a vivir con propósito, a servir a los demás con generosidad y amor, y a valorar la obediencia a Dios por encima de todo. A medida que vivimos de esta manera, nos acercamos más a la vida eterna que nos ha prometido. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo mantener esta perspectiva eterna a lo largo de toda nuestra vida, incluso en medio de las dificultades. Aprenderemos a perseverar en sabiduría, sabiendo que nuestro futuro eterno está asegurado en Cristo y que nuestra vida en este mundo es solo un paso hacia la gloria que nos espera. Antes de continuar, quiero que pienses en tu vida desde la perspectiva de la eternidad. ¿Cómo pueden tus decisiones diarias reflejar un enfoque en las cosas celestiales? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios, buscando su sabiduría para vivir con propósito eterno? Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando cómo la sabiduría divina tiene el poder de transformar nuestras vidas en cada área, desde nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones, hasta nuestra relación con Dios y nuestro propósito eterno. Cada paso que hemos dado en este viaje nos ha acercado más a la comprensión de cómo vivir sabiamente no solo impacta nuestra vida aquí y ahora, sino que también nos prepara para la gloria eterna. Quiero felicitarte porque muy pocas personas llegan al final de este tipo de viaje. Has permanecido hasta el final, escuchando, reflexionando y permitiendo que la sabiduría de Dios hable a tu corazón. Has tomado el tiempo para buscar la verdad y para permitir que Dios te guíe a través de sus enseñanzas. Y ese acto de obediencia y reflexión es un testimonio de tu fe y de tu deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, quiero animarte a dar el siguiente paso. No te detengas aquí. La sabiduría divina que hemos explorado hoy no es solo para entenderla, sino para ponerla en práctica. Cada una de las enseñanzas que hemos cubierto es una oportunidad para vivir una vida transformada. No basta con conocer la sabiduría de Dios. Es necesario aplicarla en tu vida cotidiana. Te invito a que reflexiones profundamente sobre lo que has aprendido en estos capítulos y consideres cuál es el siguiente paso que debes tomar. ¿Hay decisiones que necesitas tomar? ¿Cambios que debes hacer o áreas de tu vida donde debes aplicar la sabiduría divina con más intencionalidad? La sabiduría que has recibido hoy no está destinada solo para ti. Es para que puedas ser un instrumento de cambio y bendición en la vida de los demás. En este momento, quiero pedirte que tomes una acción concreta. Déjame un comentario con una frase que resuma lo que has aprendido
o cómo la sabiduría divina ha hablado a tu vida. Puede ser algo tan simple como estoy listo para vivir con sabiduría o gracias Dios por mostrarme tu camino. Este pequeño paso es un acto de compromiso donde afirmas que estás decidido a seguir el camino de la sabiduría divina. También quiero animarte a suscribirte al canal si no lo has hecho aún. Al suscribirte te conviertes en parte de esta comunidad de fe que busca vivir conforme a la sabiduría de Dios. Cada vez que tomes el tiempo para ver estos videos, estarás más cerca de vivir la vida plena que Dios tiene para ti. La sabiduría divina no es un destino, sino un viaje continuo. Y este canal es solo una de las muchas maneras en que podemos seguir creciendo juntos. No olvides dar me gusta al video. Este simple acto ayuda a que más personas encuentren este mensaje y es una forma de colaborar para que otros puedan ser tocados por la sabiduría que viene de Dios. Te invito también a permanecer en un momento de silencio, dedicando tus pensamientos y oraciones a Dios. Que el Señor te guíe mientras continúas en tu camino de sabiduría. Permite que su paz te rodee, que su sabiduría te guíe y que su propósito se cumpla en tu vida. Tómate un momento para meditar en lo que has escuchado y dedica un tiempo en oración pidiendo a Dios que continúe revelándote su sabiduría. Recuerda, esta sabiduría que has aprendido no es solo para ti, sino para que sea compartida con otros. No guardes esta verdad solo para ti, compártela con aquellos que te rodean. Sé una luz en este mundo que tanto necesita la sabiduría y el amor de Dios. Gracias por quedarte hasta el final. Te felicito por tu compromiso y tu deseo de vivir sabiamente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe en cada paso que des. Nos vemos en el siguiente video.